Isaac, Isaac Hoyos. Hola Isaac, ¿cómo vas? Hola, profe. Isaac, recuérdanos a ver qué vimos ayer, de qué hablamos. Hablamos un poco sobre algunas definiciones de mensurando, de medición, de magnitud. También hablamos sobre el concepto de metrología, las propiedades de la medida, de los tipos de error de medida, error aleatorio de medida, del error sistemático de medida. También nos habló del otro tipo de error que es el error craso. También sobre la trazabilidad, la gestión de las mediciones, muchas cosas, profe. Mucha información, ¿cierto? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho tratar de hacer como un tipo de, como de diagrama de flujo para que ustedes conecten ideas, ¿listo? Para igual les queda como porque a veces lo que tú dices queda como una lluvia, pero es mejor como tener conexiones, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, pues, digamos que lo que nos interesaba evaluar eran, pues, digamos, las mediciones, ¿cierto? Que realmente la metrología no es más que la ciencia de esas mediciones. Para poder definir una medición hay que definir cuál es el objeto de esa medición, ¿sí? Ese objeto, pues, se define con las preguntas que yo les decía ayer. ¿Qué voy a medir, cierto? ¿Qué voy a medir? Ese qué se responde con el analito. Me interesa evaluar ese analito y ese componente. Ahora, a este analito me interesa a mí, pues, medirle una propiedad, ¿sí? Que generalmente es la concentración, que sería la magnitud. Y recordemos que esa magnitud, por definición, se expresa con un número más, ¿más qué? ¿Número más qué? A ver, no todos a la vez. Más una unidad. Una referencia o una unidad, ¿cierto? Más la referencia, que generalmente es la unidad. Listo. Y además de eso, alineado con un para qué, un uso previsto, ¿sí? Una intención es cuando defino el mensurando, ¿cierto? Yo defino que me interesa evaluar, pues, ese analito con esas unidades en un dónde, en una matriz, en una muestra. Está como lento el internet o no sé qué será. Se demora. ¿Dónde? ¿Qué es la matriz? Matriz o tipo de muestra, como ustedes de pronto lo conozcan. ¿Listo? Entonces, ya teniendo claro digamos, ese mensurando, yo les decía que el mensurando es la dirección, es para dónde vamos, nos interesa evaluarlo y evaluarlo bien, ¿sí? Sabemos que cuando lo evaluemos vamos a obtener un resultado y ese resultado no viene solo, viene acompañado con los errores y debería venir con la trazabilidad. Trazabilidad meteorológica, ¿listo? Ahora, ¿a nosotros qué nos interesa realmente? Nos interesa en este punto es, teniendo todo el mensurando, tener, digamos, garantizado, por decir algo, como el transporte para llegar allá, donde eso implica tener un sistema de medición apropiado
más un procedimiento de medición apropiado. O sea, estas dos cosas tengo que tenerlas como al punto, ¿cierto? Como dicen ustedes, al peluche, para poder empezar a trabajar. Las dos cosas, procedimiento de medición y el sistema. De este no vamos a hablar todavía. Esto lo veremos en la segunda unidad. En esta unidad nos vamos a encargar del sistema de medición, ¿sí? En la primera. Y primero hay que saber qué es el sistema de medición. Ayer les decía que es este conjunto de elementos que están conectados, pues y que necesito para empezar a hacer, a obtener ese resultado. Eso incluye el instrumento, principalmente. Instrumentos y sus componentes pueden ser instrumentos de apoyo también. Un agitador, por ejemplo, magnético, es un instrumento, son de apoyo. Eh, También puede estar los materiales, los reactivos, bueno, todo lo que necesite para que, digamos, el sistema de medición o la medición se lleve a cabo. ¿Ok? En este punto particular, en esta temática, vamos a enfocarnos en el instrumento, que es una de las cosas más importantes. Ustedes ya vieron instrumentación, como les decía ayer, entonces, pues ya conocen pues ciertas características que tienen esos instrumentos, pues de hecho ustedes no les es para nada desconocido algunos de los términos que se usaron para definir las características, como la resolución, la exactitud, la indicación de un instrumento, todo eso se parte del tema del curso de instrumentación. Aquí la invitación o digamos el reto que sigue es cómo gestiono, ¿sí? ¿Cómo sé que ese instrumento que tengo me sirve para esa medición, para ese uso que le voy a dar? Esa es la pregunta que ustedes tienen que aprender a resolver. No todo lo puedo medir con todo, ¿sí? No toda pipeta me sirve para todo, ni toda balanza me sirve para todo, ¿sí? Entonces tengo que saber cuáles son eh, esas instrucciones para poder seleccionar bien el instrumento. Entonces hay que gestionar las mediciones. Esa parte de la gestión de las mediciones. Ay, no, ya se me está dañando la conexión o algo. Bueno, que hace parte, pues, lo que vimos en las diapositivas, pues habíamos visto en la presentación ayer. Y lo que queríamos es, no lo puedo ampliar, chicos, porque hay un problema con, no sé si mi computador o la presentación, no sé qué pasa, que si la pongo en modo proyección, se empieza a mover solito y a pasarse las diapositivas. Ayer, pues esta mañana, pues empezamos mal. Entonces voy a aumentar lo más que se pueda para que ustedes lo vean mejor. Listo. Pero si lo coloco en modo presentación, no sé qué pasa que se me... Colocarla aquí a ver si ahí mejor. Listo. No sé qué pasa que se me corre la presentación. Bueno, entonces, primero, el primer paso, como les decía, es, yo no puedo gestionar, digamos, las mediciones si no conozco, pues, bien la herramienta, ¿cierto? No conozco los instrumentos que voy a trabajar, que voy a usar. Entonces, debo saber, digamos, cómo se comporta ese instrumento, ¿sí? Yo les decía que hay que conocer esas características, principalmente, pues, lo que viene del manual, información que puede incidir en su uso, factores, digamos, que influyen, como las condiciones ambientales que pueden afectar, por ejemplo, una balanza, temperatura, humedad, incluso si está nivelada la mesa, cosas como esa.
si hay un sistema de ventilación directo, si hay tránsito o no hay tránsito, digamos, en el sitio donde se utiliza, tránsito de personal, pues. Miren que hay mucha información que puede estar afectando directamente esa, esa medición. Ustedes tienen que, pues, como les decía, una de las tareas iniciales es que ustedes lean, conozcan, digamos, a su instrumento. De hecho, en el taller, digamos, se les va a entregar información específica de un instrumento, incluyendo su manual, para que lo estudien primero. Bueno, esta información generalmente se registra en hojas de vida, que son como documentos, son formatos donde pues, se colocan lo que les decía ayer. Esto es un repaso de lo de ayer rápidamente. Información de la procedencia de ese instrumento, identificación, marca, modelo, serie, si hay código de inventario, quién lo proporcionó, quién nos lo vendió, por cuánto y todo eso. Si tiene algún tipo de riesgo su uso, quién le va a hacer el mantenimiento e información adicional que pueda ser pertinente para, digamos, utilizarlo en el laboratorio. Entonces, para poder hacer ese control metrológico, ¿sí? Nosotros necesitamos definir qué características tiene el instrumento. Uno generalmente se casa con lo que tiene el fabricante, ¿sí? Pero lo ideal es que uno vaya haciendo algunas actividades que más adelante vamos a ver cuáles son, que permitan conocer su estado, qué tan exacto está. La resolución, generalmente, pues uno la ve en el manual, también el intervalo de medición. La deriva uno la puede conocer por una calibración, por ejemplo. La sensibilidad y la homogeneidad, pues generalmente se, se reportan del manual o puede ser de un proceso de calibración que vamos a ver enseguida. Entonces, tener claras, digamos, las características que pueden ser importantes y que pueden afectar el proceso de medición con ese instrumento. Ahora, el siguiente paso es saber el requisito metrológico, ¿sí? El para qué lo voy a utilizar. Miren que vamos a hacer siempre esa comparación. La característica del instrumento contra, digamos, ese requisito, eh, digamos, esa demanda que tiene el proceso en el que lo voy a utilizar. Ustedes saben que hay procesos que son más estrictos que otros. Eso implica que seguramente que para un proceso estricto requiere un instrumento con errores más pequeños, mientras que hay procesos que pueden ser más laxos, digamos, que pueden ser menos rigurosos. Y ustedes pueden decidir trabajar con un instrumento que tenga errores más grandes. Pero va a depender de qué, del uso, del para qué. ¿Ok? Entonces, ese para qué me indica un requisito. Algunas veces el requisito no está tan claro en el proceso, entonces nos toca ir para otro tipo de fuentes. Yo les mencionaba ayer que habían normas, disposiciones legales, por ejemplo. El caso de las balanzas también se los mencioné, ¿sí? Ustedes pueden definir, digamos, si una balanza, en este caso, es apta para uso, dependiendo de su clase. Hay balanzas de clase 1 a clase 4, de acuerdo con la norma técnica colombiana, en este caso 2031 de 2014, que las clasifica. Y para cada tipo de balanza, cada tipo de exactitud va a haber un error, digamos, máximo permitido. Nosotros esperamos que al hacer la calibración, ¿sí? Ese error que se obtiene
no supere el error máximo permitido para ese instrumento, de acuerdo con su clasificación. Y con eso uno puede saber si uno puede usar ese instrumento o si pues lo cambia o si de pronto toma decisiones de intervenirlo, hacerle mantenimiento. Bueno, ya vemos enseguida qué se puede hacer. Ese conjunto de actividades es lo que se conoce como la confirmación meteorológica, que fue lo que vimos ayer hasta aquí, quedamos ayer hasta aquí. ¿Listo? Deme un minuto que creo que deja algo prendido. Ya vengo. Bueno, entonces, ayer quedamos en este paso, ¿cierto? ¿Qué actividades, eh, digamos, podemos implementar para garantizar ese control? Esas actividades hacen parte de lo que se conoce como confirmación meteorológica. Como su nombre lo indica, vamos a confirmar si el equipo es conforme o no conforme. Es decir, si lo podemos usar o no. Si es útil para ese objetivo. Entonces, ¿qué, qué actividades están, digamos, eh, incluidas en esa confirmación? Aquí aparece la calibración, hay una verificación, ¿cierto? Y toma de decisiones. Son como las actividades que están allí. Caso hipotético. Digamos que compramos un equipo. Puede ser una balanza, una micropipeta. Ah, bueno, importante decir algo antes de continuar, chicos y chicas. Eh, para este caso, esta confirmación metrológica la vamos a aplicar para eh, los instrumentos asociados a magnitudes físicas, ¿sí? Magnitudes físicas de rutina, como cuál, volumen, temperatura, masa, longitud, por ejemplo, incluso para lo que es absorbancia, que son fotométricas, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades aplica principalmente a los instrumentos asociados a estas magnitudes, que son realmente instrumentos, entre comillas, sencillos, que no tienen más de una magnitud, ¿sí? Son, digamos, son muy simples realmente. Entonces, un instrumento de ese tipo, cuando se compra, mi equiparte, este es el inicio, lo compramos, lo primero que hay que hacer es una calibración, ¿sí? La calibración que implica comparar, miren lo que dice el BIN, el vocabulario, que también es, digamos, no es nada nuevo, ustedes ya lo vieron en el curso de instrumentación. ¿Qué hacemos? Una relación que es una comparación entre qué? Entre los valores que obtengo del instrumento, es decir, la indicación del instrumento, la comparo contra versus el patrón, ¿sí? Una referencia. Esta información se va a registrar en lo que se conoce como un certificado de calibración. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que lo vean más claramente, ¿sí? Se supone que apenas se calibra ese instrumento, hay que dejarlo marcado. Miren que aquí aparece con una identificación de calibrado. Seguramente ustedes cuando vean en el laboratorio las pipetas pueden darse cuenta si están o no calibradas, o por lo menos hace cuánto se calibraron, porque también es importante, hace cuánto. Entonces, al final, esta diferencia entre lo que
me da el patrón, lo que digamos, lo que, el valor del patrón y la indicación que me está arrojando el instrumento me permite calcular una diferencia que es el error, ¿sí? Un delta es el error. La calibración me entrega solamente eso. Chicos y chicas, no pueden pretender que con la calibración sola ustedes van a decidir. En otras palabras, la calibración los deja iniciados. Les dice solamente el error. Les va a decir qué tan lejos está lo que me muestra el display, es decir, la indicación del instrumento, si es una balanza, lo que me dice el display, versus lo que debería pesar el patrón. Entonces, si yo tengo lo que ustedes hicieron en instrumentación, tengo un patrón que mide aparentemente un valor nominal de 10 gramos y luego cuando usé la balanza, ¿sí? Tuve una indicación instrumental al colocarlo de 9,8 gramos. Lo que demuestra la calibración es la diferencia, es decir, lo que tengo, 9,8 gramos, menos lo que debería tener, 10 gramos. Me da un error de menos 0,2. Negativo solamente me está indicando que es menor al valor que debería tener esto. ¿Qué es lo que está pasando? Me está dando por debajo. 0,2 gramos. Hasta ahí me deja la calibración, no más. Les voy a mostrar qué debería tener ese certificado de calibración para que ustedes se vayan familiarizando. Bueno, un certificado de calibración debería tener una información de la procedencia del instrumento, o sea, en este caso del cliente, quien está pagando el servicio. Digamos, un código del certificado, el nombre del cliente, la identificación del instrumento, si tiene modelo, serie, eh, algún código de identificación. Debe también indicar, por ejemplo, dónde se realiza la calibración. Esta calibración puede ser, digamos que in situ o ex situ. Va a depender del tipo de instrumento. Hay instrumentos que no se pueden estar moviendo, ¿sí? A ver, ejemplos. ¿Quién me dice? Voy a preguntarle a alguien aquí. A ver, Sebastián Salazar. Sebastián. Ah, profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué instrumentos pueden ser calibrados in situ y cuáles pueden ser calibrados ex situ? Un ejemplo. La balanza analítica. ¿In situ o ex situ? ¿In situ? In situ, o sea, en el sitio. ¿Por qué? Porque o sea, tengo entendido que es muy sensible. Y de por sí ya nos advirtieron que no se podía tocar, mover, ni siquiera apoyarse en la mesa. Entonces es muy delicado y si se hace ex situ, podría ser que en el viaje se descalibre. Uy, no. Esperaba No, que no dijera esa palabra. bueno, Dios. Bueno, ya que la mencionas, me acabas de, mejor dicho, descalibrar no existe. Listo, chicos, chicas, por favor, no la usen. Espero que sea la primera y última vez que escuche esa palabra en el curso y en sus vidas. Descalibrar no existe.
Pueden buscar donde quieran, pero no va a existir. Eso no sé, un invento, no sé de dónde lo sacaron. ¿Listo? Porque miren, para que lo comprendan mejor, calibrar es comparar, ¿sí? ¿Comparo qué? Miren, comparo el instrumento contra un patrón, ¿cierto? Lo comparo. Yo no puedo descomparar algo, no tiene sentido. O sí, o sea, a ver, descomparar. ¿Aplicaría eso? No. Entonces, yo sé que el término que estaba buscando seguramente era desajuste, que eso sí, se puede desajustar el instrumento en el transporte. ¿Listo? Entonces, descalibrar, no. Bórrenlo de sus mentes, de sus corazones. No existe. No quiero verlo, esa palabra, en ningún informe, porque les va a pesar. No, sí, y les lo advierto ya, no, eso no tiene justificación meteorológica. Entonces, bueno, y uno que se haga ex situ, a ver, Profe, sí, hola. es que pues la verdad yo no entiendo muy bien cómo a qué se hace referencia de esos dos términos en pues en pro de la calibración de un instrumento. Entonces, para ver si de pronto me puede explicar. ¿Cuáles dos términos? El de in situ y ex situ, pues como a Ah, qué hace ah, referencia. en el sitio y fuera del sitio. Es decir, Sí. calibraciones que se hacen, digamos, en el lugar donde el instrumento está instalado o si el instrumento puede viajar, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Los riesgos, ¿cierto? Depende del instrumento. Hay instrumentos que son muy delicados, muy sensibles. Entonces, por ejemplo, si este es mi laboratorio, yo tengo mi instrumento aquí, ¿sí? Y yo necesito, pues, calibrarlo para saber sus errores y poder tomar decisiones dependiendo de ese nivel, digamos, de sensibilidad y de qué tan delicado sea, de los riesgos que puede tener el transporte. Yo puedo decidir si lo envío al laboratorio de calibración ex situ o si le digo al laboratorio que manda al metrólogo y haga la calibración en mi laboratorio, es decir, que sea in situ. Generalmente, pues depende del tipo de instrumento. ¿Para cuáles aplica generalmente la calibración in situ? Por los riesgos que hay de desajuste para las balanzas, para los fotómetros, ¿sí? De hecho, una vez nos arriesgamos nosotros por estar tratando de ahorrar plata, porque obviamente cuando ellos viajan, nos cobran los viáticos, ¿sí? Entonces nosotros, pues, era más barato enviar el equipo solito que mandar a traer al señor que toca pagarle viáticos, hotel y un poco de cosas. Entonces, uno pensando en eso, pues nos arriesgamos, mandamos un fotómetro. Y eso con todos los cuidados, súper envuelto, unas indicaciones con la empresa de envíos. Y que va, ese instrumento, pues llegó allá, vuelto nada. No prendía, de hecho. Se le iba a hacer una calibración y terminaron haciendo el mantenimiento correctivo. Entonces, miren que son cosas que hay que tomar, digamos, en cuenta, eh, digamos, la naturaleza del instrumento. ¿Listo? No todo se puede mandar. ¿Qué se puede mandar? Por ahí vi una manito levantada, un Diego parece, me pareció. Sí, Como que lo de Exitu sería como una pipeta, porque pues la pipeta es ujú. movible, se tiene que mover y ya. Una pipeta, un termómetro, ¿sí? Entonces son instrumentos que son móviles, ¿verdad? Entonces se mandan, no hay problema. Entonces, sí queda clara la, la idea.
Sí, Hola. profe, muchas Sí, gracias. con gusto, dale. Bueno, entonces, es importante saber dónde se hizo la calibración. También es importante saber cuándo se hizo, el procedimiento que siguieron para hacer esa calibración, ¿sí? Las condiciones ambientales que pueden afectar mucho. Ustedes saben que si son magnitudes físicas, sobre todo, se ven muy influenciadas por temperatura, humedad del sitio donde se haga la calibración también. ¿Qué otra información importante? Obviamente los resultados. Cuando hablo de resultados, me refiero a los valores que obtuvimos al hacer mediciones de los patrones, ¿sí? Lo que da y lo que debería dar. Y eso me sirve para calcular el error. Ahorita vemos un ejemplo con un certificado que tengo aquí a la mano. También el certificado me debe mostrar la incertidumbre de la medición. La incertidumbre realmente, vamos a hablar en la última unidad, es un tema, digamos, nuevo en cuanto a su cálculo, pero yo creo que ustedes ya lo abordaron en instrumentación. Para tener una idea global, la incertidumbre, hagan de cuenta que es como el aporte de los errores, que va a estar siempre asociado a la medida. ¿Sí? Es como el resumen de errores que va a tener. ¿Sí? El aleatorio y el sistemático como de algún modo se combinan para poder estimar la incertidumbre. También debe tener la trazabilidad metrológica declarada, es decir, con qué patrones se hizo ese proceso de calibración. Importante, declaración de conformidad si aplica. ¿Por qué aparece si aplica? Porque no es obligatorio. Porque, digamos, el certificado de calibración, digamos que cumple su trabajo cuando me reporta los errores y la incertidumbre. Hasta ahí llega. Lo demás es un plus. Es decir, suponiendo que cuánto me dio aquí el error, habíamos dicho que cuánto en el ejemplo, dio de cuánto, de punto 2, ¿cierto? Miren que con este punto 2 yo no sé si la balanza es conforme o no conforme. Esa parte se llama evaluación de conformidad. Yo le puedo decir al señor que me calibra, al laboratorio que me calibra, que me evalúe con respecto al requisito que debe cumplir y me defina si cumple o no cumple. ¿Ok? Entonces, la evaluación de conformidad depende del requisito con que lo compare. Ahorita les muestro el ejemplo para que quede claro con un certificado. Y tenemos, bueno, el código del certificado, información de, perdón, esto ya lo pasamos abajo. Pues quien realiza el proceso debe estar firmado por el metrólogo, capacitado, competente. Si el laboratorio está acreditado, preferiblemente. Ahorita les muestro dónde consultar si un laboratorio está acreditado para hacer calibraciones, porque a ustedes les va a tocar hacer esa gestión realmente. Les va a tocar hacer ese contacto con el proveedor. Entonces, la idea es que a partir de este curso ustedes tengan herramientas para que se defiendan a la hora de tomar decisiones de quién me calibra un instrumento. Bueno, entonces les voy a mostrar un certificado. En este caso, este certificado que ven aquí es un certificado de calibración de una pipeta. No digo micropipeta porque miren que el intervalo de medición es de 1000 a 10.000 microlitros. O sea que eso es 10 mililitros, ¿cierto? Son pipetas grandecitas. No son las que usamos comúnmente en el laboratorio en el 207 o en el de MIA. Son más grandes. Tienen puntas grandes. Casi que, digamos que yo en la escuela no he visto ninguna todavía. Pero en la CIU tenemos varias. Se utilizan mucho. Ya nosotros no utilizamos las de vidrio, esas que vienen con pipeteador, sino que usamos unas que vienen con puntas grandes. Bueno, esta pipeta como tal, en este certificado, pues me parece que la calibración fue realizada por
el laboratorio de metrología de la Universidad de Antioquia. Es decir, si ustedes no saben, la universidad tiene un laboratorio de metrología acreditado. Miren que aparece aquí acreditado por ONAC. ¿Qué quiere decir acreditado? Que está certificado, que fue revisado, tiene un reconocimiento internacional, ¿sí? ONAC da reconocimiento internacional de que lo que está haciendo el laboratorio está bien hecho. Y que eso, digamos, es una cosa muy, muy positiva por parte de la Universidad de Antioquia. Aparece el código del certificado, el código, digamos, en este caso que nos dan como clientes, y aparece la información del instrumento. Aparece micropipeta, pero realmente es una pipeta de pistón. Entonces, es una corrección que sí deberían hacer ellos. Porque realmente el instrumento es una pipeta de pistón. Lo que ustedes vieron en instrumentación, pipetas de pistón que se clasifican de acuerdo con el tipo, si es de aire, que es la que más usamos, o de desplazamiento directo, que es cuando el embolo toca directamente el líquido o la muestra. Si son monocanal o multicanal, me imagino que ustedes han visto las multicanales, ¿cierto? ¿O no? ¿Quién ha usado multicanales de los presentes? Yo, profe, ¿En qué contexto? química clínica. Ah, tenemos avanzado aquí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con algo para mencionar con con las multicanal? Las multicanal se calibran punta a punta, es decir, que hay que calibrar cada una de las salidas. Generalmente son de 4 u 8 puntas, o sea, hay que hacer 8 certificados para que lo tengan en cuenta. 8 y multiplique el precio, porque cada uno vale. O sea, que calibrar una multicanal, pues, vale que 4 u 8 veces más que una sencilla. Bueno, aparecen número de canales que para el caso de nosotros es un solo canal y resolución 10 microlitros, ¿sí? Va de 10 en 10. Otra información que aparece aquí, pues aparece el procedimiento con el cual se hizo la calibración, un método gravimétrico, y aparece aquí la referencia de la norma. Y aparece las condiciones ambientales que se presentaron durante el ejercicio de la calibración en ese laboratorio. Temperatura de 20.7, humedad relativa de 58% y una presión atmosférica de 843 hectopascal, que viene siendo la presión atmosférica de Medellín, ¿sí? Entonces, tenemos para este canal, miren que aparece canal 1. Si hubiese multicanal, empieza a enumerar uno por uno, canal 2, canal 3, y para cada uno va a haber una serie de mediciones. ¿Qué hacen para una pipeta? ¿Qué mediciones se hacen? Lo que ustedes hicieron en instrumentación. Cogen el valor nominal, que para esta pipeta es de 10.000 microlitros, 10.000, y hacen mediciones al 100% del volumen, como es una pipeta variable, de volumen variable, al 50% del volumen, que la pusieron en 5.000 microlitros, y al 10% del volumen en 1.000 microlitros. Y para cada uno de estos niveles hicieron 10 mediciones. Ustedes saben que para este caso se utiliza agua destilada, como si fuera el patrón, ¿cierto? A unas condiciones de temperatura, y con esas condiciones de temperatura ustedes pueden saber esa masa que pesa esa agua, la pueden transformar en volumen y así obtener, digamos, el valor, digamos, experimental del volumen. ¿Qué nos dice el resultado? Que para el volumen de 10.000, por ejemplo, se obtuvo un error sistemático de 7 microlitros, ¿sí? En otras palabras, en promedio que aparece aquí, con el volumen más grande, se obtuvo, cuando digamos en la pipeta colocamos 10.000, realmente estaba entregando 10.007 microlitros.
o sea, 7 por encima. ¿Sí? Cuando digamos, se iban a medir el 50%, es decir, 5.000 microlitros, realmente terminaba entregando en promedio 4.992,6 microlitros, es decir, un error de menos 7.4. ¿Listo? Entonces miren que así ustedes van viendo qué tan lejos está el valor nominal, ¿sí?, del experimental. También aparece un error aleatorio calculado. Generalmente el error aleatorio se calcula con la desviación estándar. Ustedes saben que la desviación estándar es una herramienta estadística para evaluar dispersión, que tanto se parecen repeticiones, ¿cierto? En este caso, las 10 mediciones que tanto se parecen. Y la desviación estándar tiene la unidad de la variable que estoy evaluando. Miren que está en microlitros también. Ojo que eso es otro error que cometen muy a menudo, que asumen que la desviación estándar es adimensional. Ojo con eso. Y eso sí lo voy corrigiendo en los informes. Colocan desviación estándar y la colocan sin unidades. Ahí les bajo enseguida puntaje. Porque realmente si ustedes hacen el cálculo, la desviación lo que hace es resta, digamos, la sumatoria de cada valor con su promedio, que tiene unidades, ¿sí?, al cuadrado, eleva a microlitros al cuadrado, y le saca raíz cuadrada, que de microlitros, ¿cierto?, sobre n-1. Entonces, en sí, la unidad se mantiene. Entonces, realmente la calibración llega hasta aquí. La calibración es este pedacito realmente, hasta aquí. Me muestra qué tanto se parece o se aleja el valor experimental del patrón. Ya. ¿Qué más hay en esa tabla? Está asociada con la declaración de conformidad. Está asociada con el requisito metrológico. El para qué. Realmente en este caso, el laboratorio, la verdad, digamos, por iniciativa, nos ayuda. Él lo que hace es busca la norma de pipetas de este tipo, la 8655, y lo que hace es comparar el error máximo permitido que dice la norma para esa pipeta. Entonces dice que para un volumen de 10.000 nominal, el error máximo permitido sistemático es de 60 microlitros, según la norma. Para un volumen nominal de 10.000, un error aleatorio máximo permitido de 30 microlitros. Listo. Y al final me está también dando la conclusión respecto a esa norma, si cumple o no. Entonces miren que tengo 7, me dio 7 el error, pues le dio yo 7. Y no debería ser mayor a 60, está por debajo, o sea que está bien. Esta me dio 4 y no debe ser mayor a 30, o sea que está bien, cumple y cumple. Es decir, que este instrumento se comporta adecuadamente con respecto a esa norma. ¿Sí? Aquí en este caso, el requisito metrológico se asume que es la norma. ¿Sí es clara la explicación o no? ¿Dudas? Hola, chicos, chicas, ¿me escuchan? Hola. No, profesor, no hay dudas por el momento. Bueno, muy bien, gracias. Entonces continuamos. ¿Qué más nos dice el certificado? Le dije que ustedes esto lo van a hacer con el taller. Yo a ustedes les voy a proporcionar unos certificados de diferentes instrumentos. Ustedes van a tratar, digamos, de evaluar. Esta porque, digamos, aquí, de algún modo, pues Felipe, que es el que me ayuda, que es el que
dirige el laboratorio, pues nos alcahuetea la declaración de conformidad. Él automáticamente pues nos muestra la norma, pero muchas veces la norma le toca a uno buscarla y compararse con el requisito que sea apropiado. Ahorita les muestro las opciones. ¿Qué más hay aquí en ese certificado? Miren que aquí aparece gráficamente, pues, los errores calculados y los máximos permitidos. Miren que me está indicando realmente que en este caso, pues, el instrumento se comporta dentro de las especificaciones que declara la norma. O sea, que uno aquí, a simple vista, puede decir que el equipo, pues, se puede usar. ¿Sí? Aquí me estoy adelantando a la segunda parte. Realmente esta parte no es, como les digo, no es tan obligatoria. La calibración es mostrarme el error. Ya aquí, esto es un plus que entrega la universidad que me está mostrando si el instrumento es conforme o no conforme con esta gráfica. ¿Qué más se declara de incertidumbre? De hecho, la incertidumbre aparece acá arriba. Este 12 microlitros que aparece aquí en la incertidumbre. ¿De dónde sale este 12? De la combinación del error sistemático más aleatorio. Hay unas fórmulas que no vamos a ahondar ahorita en ellas, sino que hacen parte de la última unidad. Con base en estas dos, sé que el valor que obtengo de 10.000 va a estar asociado a una sumatoria de errores de 12. ¿Sí? Entonces, al final, la incertidumbre es como el resumen de los errores. Importante que vean algo. Miren aquí cómo va cambiando el error, sobre todo el sistemático. A medida que aumenta el error, o perdón, a medida que disminuye el volumen, aumenta el error. Eso es lo que se espera. Y de hecho yo esperaría que a ustedes les pase eso en la práctica. Que a medida que ustedes reducen concentraciones, los errores vayan disminuyendo, porque a los procedimientos de medición se les dificulta ver el analito cuando estén en bajas concentraciones. Eso es lo normal. Pero a veces ustedes nos sorprenden cuando nos muestran lo contrario, que le da súper bien con bajas concentraciones, un error muy bajito, y cuando hay mucho analito, pues los errores más altos. Pues, eso sí es raro. Ahí sí tienen que explicar bien qué pasa ahí, qué puede estar explicando ese comportamiento. Bueno, la trazabilidad meteorológica, que no es más que declarar qué patrones se usaron para este ejercicio de calibración. ¿Con qué patrones cuenta el laboratorio de calibración de la universidad para calibrar pipetas? Entonces, realmente, como esto es un ejercicio gravimétrico, hay que tener entonces un instrumento que es una semimicrobalanza que debe estar calibrada, que tiene un certificado de calibración. Es decir, que esta balanza se comparó con un patrón que seguramente debe estar calibrado también, que debió compararse con un patrón mejor todavía que él. Y así sucesivamente, son una cadena de comparaciones. Y aquí es un termómetro para evaluar la temperatura del agua con lo de la densidad, ¿cierto? Para poder transformar la masa en volumen. O sea, aquí también debe estar, digamos, calibrado, de haber una comparación con un patrón, que también ese patrón a su vez debe estar comparado con uno mejor. Digamos que esa es la dinámica. ¿Qué me hay por aquí? Ya. Aquí a las observaciones que haya que a veces nos deja aquí el, digamos, el proveedor, pero esencialmente es esto. Una inquietud que salta mucho, que resulta es, bueno, ¿cómo hago para escoger ese proveedor? ¿Sí? ¿Qué tengo en cuenta para escogerlo? Pues miren que aquí
aparece que el laboratorio está acreditado, ¿cierto? Miren que aquí aparece el sello de acreditación. La sugerencia que yo les doy, y realmente la idea es que ustedes lo hagan en el taller, un punto va a ser que ustedes sugieran un proveedor para calibrar un equipo, un instrumento, se dirijan a la página o sitio web de ONAC. ONAC es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Voy a buscarlo desde un principio para que quede. Lo pueden aquí colocar en el navegador, ONAC, Organismo Nacional de Acreditación. Pueden ir directamente aquí, Directorio Oficial de Acreditados. Aquí aparecen todos los laboratorios en Colombia que tienen certificación para prestar servicios, no solamente de calibración, sino de ensayos, también de análisis clínico, de certificación de automóviles. Bueno, hay muchísimas, digamos, esquemas de acreditación. Miren, los centros de diagnóstico automotor, CDAs, los de conductores, ¿qué más? Laboratorios clínicos, laboratorios de ensayos. Pero a nosotros nos interesa es laboratorios de calibración. Queremos buscar un laboratorio de calibración que sea confiable, que nos sirva para ese uso, para ese, para ese fin, para nuestros instrumentos. Entonces aquí pueden escoger, pueden filtrar entonces el laboratorio y aquí la magnitud. Como estamos hablando de volumen, vamos aquí a volumen. Incluso les permite hacer una selección adicional, volúmenes pequeños, que son los que se utilizan generalmente en el laboratorio con las pipetas. Pequeños volúmenes, hasta 5 litros. Y podemos buscar. Este es el listado de laboratorios que están acreditados en Colombia para calibrar instrumentos de pequeños volúmenes, menores a 5 litros. Miren que siempre hay bastantes. Entonces ustedes pueden buscar aquí, por ejemplo, eh, miremos aquí, este que aparece aquí como en Medellín, Doxa. Ah, bueno, este Doxa queda por acá por Belén, creo. Pueden ver acá el certificado. Nos dice cuándo fue acreditado, en el 2017, ¿sí? Y tiene acreditación hasta 2030. Quiere decir que él lo visitaron, lo revisaron y está haciendo las cosas bien. Este reconocimiento es internacional. Entonces, ustedes qué van a buscar dependiendo del instrumento que requieran. En este caso, estábamos buscando pequeños volúmenes. Busquemos a ver si yo quiero calibrar mi pipeta, ¿dónde voy? Digamos, miro a ver, digamos aquí, pequeños volúmenes, 10 microlitros, no, de 10 a 200, bueno, ya dependiendo de lo que voy a usar, ¿cierto? En este caso, la mía es hasta 10.000. Esta es 1000, pequeños volúmenes, de 1000 a 5000, no, sería esta, ¿cierto? Para la pipeta que estoy trabajando, que es de 10 mililitros. Pipetas de pistón, ¿sí? Pequeños volúmenes, hasta 5 litros. Dice los patrones que se utilizan, las condiciones ambientales que se manejan y el procedimiento de calibración también, que creo que es el mismo que usamos en la universidad. ¿Qué valor es importante conocer aquí, chicos y chicas? La incertidumbre que es el error que tienen ellos a la hora de hacer el proceso. Entonces, miren da 0.5, ¿sí? Miremos ahora el de la Universidad de Antioquia, que estaba por aquí, que lo tenía abierto.
Esta es Universidad de Antioquia, sí. Universidad de Antioquia. Este es el volumen. Ya ves, 200 a 10.000, perdón, es este. Es este. 10.000, que es la pipeta que tengo. ¿Cuál de los dos laboratorios contratarían ustedes? ¿El de la universidad o este Doxa? Universidad Doxa. A ver, ¿qué piensan? ¿Universidad o Doxa? Voy a preguntarle a alguien así porque, a ver, voluntariados más bien poco. Preguntémosle a Mariana Cano. Mariana, hola, Hola, profe, ¿me escucha? te escucho, Mariana. Mariana, ¿qué laboratorio Profe, contratarías para hacer ese servicio? no sé si sería el que tiene menor incertidumbre, que sería el otro, el Doxa. No sé si sería realmente. Doxa y... Ok, menor. Sí, lo que acabamos de decir, la incertidumbre nos resume el error, ¿cierto? Entonces, realmente Doxa tiene un error que es la mitad de la universidad. Meteorológicamente hablando, pues pensaríamos que es mejor Doxa. ¿Listo? Si nos vamos a ir por ahí, para que lo tengan en cuenta. Generalmente, esta incertidumbre más baja está asociada a unos patrones seguramente mucho mejores, con menores errores también. Lo que utilicen, de pronto la balanza que utilicen tiene menos errores. El termómetro que utilizan seguramente para calcular la densidad del agua tiene menos errores seguramente, la mitad seguramente. Entonces, meteorológicamente hablando, el, el laboratorio Doxa, pues, parece más confiable, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras cosas se pueden tener en cuenta a la hora de contratar un laboratorio? Entonces, primero, ojalá que sea acreditado, preferiblemente, aunque ya se está volviendo casi que obligatorio. Van a la página que les mostré, ONAC, en Colombia, y ven la base de datos, quién está acreditado. Ven la capacidad de medición que realmente, digamos, miren lo que hice yo, que realmente el intervalo de medición que utilizo, o que en este caso el instrumento tiene, si lo tenga el laboratorio. Es decir, que sí calibre pipetas en el intervalo de 5.000, o en este caso de 1.000 a 10.000, ¿cierto? Microlitros, ahí está. ¿Qué más voy a ver? La incertidumbre de la calibración, que es la que comparamos ahorita. Preferiblemente la menor error. Métodos y patrones de trabajo. Uno generalmente no tiene como acceso a esta información como tan detallada, es muy general, pero uno con la incertidumbre puede asumir que los patrones son de mejor calidad. Como les decía ahorita, puede que Doxa tenga mejores patrones que la universidad, porque tiene menor incertidumbre. ¿Qué más puedo ver si de pronto el laboratorio dentro de su sitio web tiene otras certificaciones, si tiene una ISO 9001, ¿sí? Unas 14.001, unos estándares adicionales que le den como un plus en cuanto al servicio. El tiempo de respuesta, también importante, que tanto se demora. Y el transporte de los equipos, ahorita vimos si es éxito in situ. Lo ideal es que si va a ser éxito, que sea cerquita por el costo, listo. Todo esto lo tienen en cuenta a la hora de decidir con quién van a contratar. Bueno, continuamos. Una pregunta que también surgió ayer, creo, era, ¿cierto? ¿Cada cuánto hay que calibrar? Porque al final es un gasto, ¿cierto?
bueno, digamos que es una inversión, pues para un laboratorio que se está moviendo y está produciendo dinero también es una inversión. Pero entonces no podemos estar calibrando más de la cuenta, es decir, qué tanto es suficiente para garantizar que ese instrumento pues lo estamos gestionando adecuadamente. Hay varias opciones. Ustedes pueden decidir de acuerdo con el tipo de instrumento, de acuerdo con el uso que se le está dando. Ayer, por ejemplo, les decía que uno podía establecer la frecuencia de calibración amarrada a la frecuencia de uso. ¿Sí? Entre más se usa un instrumento, la idea es, pues, asegurarlo. Es decir, digamos, intervenirlo más frecuentemente por el riesgo que hay. Entre más se manipule, mayor riesgo de que le pase algo, mayor riesgo de desajuste. ¿Listo? Yo tengo que saber qué error, porque si se usa mucho, los errores de él pueden estar cambiando con más frecuencia. Y por lo tanto, me toca mandarlo a calibrar con más frecuencia. Ese puede ser una opción. Otra opción puede ser recomendaciones del proveedor. Esa recomendación casi que generalmente la dan para un año. El proveedor no se complica. Casi que te dice, ni sabe por qué, pues no, calíbralo al año. Y uno pues sigue la recomendación de él. Bueno, también hay otras formas de definir esa frecuencia de calibración considerando el comportamiento del instrumento. Podemos usar un método que se llama, pues, método de la escalera, donde empezamos a definir, digamos, el intervalo de acuerdo a cómo se comporte el error. Entonces, digamos, suponiendo que el proveedor me dijo que lo calibrara cada 12 meses. Al año lo calibré y me da un error. Ese error lo comparo con el error máximo permitido y me di cuenta que no pasa. Es decir, que el error máximo permitido es superado cuando comparo con el certificado de calibración. Entonces, ¿qué me toca hacer? Para la próxima calibración, hacerla más seguido, es decir, acortar el tiempo o periodo entre calibraciones. Pero si veo que me está dando bien, yo puedo decidir aumentar ese intervalo. ¿Sí? Porque el equipo seguramente pues se está manteniendo estable, el error se mantiene estable. De una manera como un poco como al ensayo y error. Aunque si lo queremos hacer un poco más apropiado con datos, una herramienta que ustedes pueden usar es el cálculo de la deriva instrumental. ¿Qué es la deriva? Es cómo cambia pues el error en el tiempo realmente, cómo se va cambiando ese error. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio para que tengamos en cuenta qué puede pasar aquí. Vamos a usar este certificado, ¿sí? Importante tener claro el tiempo. Miren que este certificado de calibración nos dice que la calibración fue realizada el 16 de julio de 2024. ¿Sí? Ya para 2 años. ¿Listo? Va para 2 años. Entonces, esa calibración nosotros la podemos, vamos a sacar los datos. Calibración 1. Fue hecha 2024-07-16. Bueno, por cierto, esta es la anotación o el formato de fechas que se utiliza para los laboratorios de ensayo y clínicos. Pues lo que dice la ISO.
para que de pronto sepan. Esta es la anotación. Muchos laboratorios aún todavía usan la barra. No han migrado. Pero digamos, en la última visita que nos hicieron, nos dijeron que la observación que debemos usar el formato de este tipo. YYY-MM-DD. Listo. Entonces tenemos una calibración y vamos a tener un error para ese periodo. Busquemos ese error. Vamos a asumir que nosotros vamos a usar el instrumento para medir no 10.000, sino 5.000, la mitad. ¿Sí? 5.000 microlitros, 5 mililitros, ¿cierto? Entonces, miremos el error asociado a ese volumen. Sería 7.4, negativo. Entonces, tengo que para un volumen de 5.000 microlitros, hay un error, error 1 en el tiempo 1, para la calibración 1D, ya se me olvidó, menos qué, ya, tuve un lapsus aquí, de memoria a corto plazo, 7,4 microlitros, listo. ¿Sí ven claramente lo que estoy escribiendo? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a asumir que se hizo otra calibración en el 2025, al año, ¿listo? Al año se hizo otra calibración. Calibración 2. Exactamente al año 2025, 07, 16. ¿Sí? Y que para ese volumen de 5.000 microlitros, esta vez se obtuvo un error 2, suponiendo que es de 0.8 microlitros. No, está muy bajito. Estamos muy bien. Vamos a hacer más realistas. De aquí más realistas. No tan perfecto. Coloquémosle 4.8. Listo. Microlitros. Y miren que hubo un cambio. Listo. Con esta información podemos calcular la deriva. Miren que pasaron de aquí, entre una calibración y otra pasaron 12 meses de periodo. Entonces podemos calcular esa deriva. Es el delta de error que viene siendo error en el tiempo 2 menos error en el tiempo 1. Listo. Error en el Profe, tiempo. Hola. yo tengo una duda. ¿No influye que, digamos, en la calibración no se hayan utilizado 5.000 microlitros como referencia en la calibración 500? ¿O no tiene nada que ver? Ambos son 5.000. Ah, es que no se ve bien en la calibración 2. 5.000. Ahí. Ambos. Sí, tiene que ser el mismo volumen. Listo. De hecho, en la práctica, lo que uno tiene que hacerlo es para cada volumen calcular la deriva. Para cada uno. En este caso, como son tres niveles que se utilizan, calcular la deriva a 10.000, eso lo van a hacer ustedes, a 5.000 y en este caso a 1.000. Y uno al final, pues, le va a dar tres periodos distintos. Se queda con el menor. ¿Ok? Hagamos el cálculo para que vean. Error sería, en este caso, tiempo 2 son
4.8 microlitros. Menos, como es una recta algebraica, signo menos 7.4 microlitros. ¿Cuánto da? 4.8 menos 7.4. ¿Cuánto da? ¿Quién me ayuda? 12,2 Do- microlitros. 12,2, ¿cierto? Microlitros. Listo. Ya tengo ya el error. Ahora este error lo voy a dividir entre el tiempo que transcurrió entre 12 meses. Va a ser igual 12.2 entre 12, casi que 1, ¿cierto? 1.02 microlitros por mes. O sea, me está diciendo más o menos cuánto varía el error por cada mes, ¿cierto? Es lo que estoy. Con esta información yo podría estimar cuánto tardaría el instrumento en salirse de especificación. Pero para poder saber eso, tengo que tener clara cuál es la especificación. Es decir, el requisito. El requisito metrológico. ¿Cuál es? O más bien, para este caso, el error máximo permitido que aplicaría. ¿Cómo lo escogemos? ¿De dónde sale? En la clase le di varias opciones, pero vamos a darle prioridad. Vamos a darle un orden. Primera prioridad para obtener el EMP, el proceso. Es decir, si, digamos, tengo un documento o un procedimiento XYZ donde voy a usar la pipeta, ¿sí? Para tomar volúmenes. Y en este procedimiento me dice que debo tomar un volumen de 5 mililitros, ¿sí? Más o menos, de pronto, 0.2. Este 0.2 que me está diciendo esta guía o este documento se convierte en la directriz que yo debo seguir. Me está diciendo que yo debería tomar este volumen con un instrumento cuyo error no sobrepase 0.2. ¿Listo? Usted tiene que estar muy pendiente de eso. Cuando lean una guía, cuando lean un procedimiento, una metodología, y la metodología les esté diciendo este tipo de información, que pese 1 gramo más o menos 0.3, lo que les está diciendo allí es el error que debe tener esa medición. Es decir, el error que debe tener el instrumento máximo. No puede aportar más de eso, porque seguramente esa medición es crítica y no le puedo meter ruido con un instrumento malo. Entonces, en este caso, si fuera así, el error máximo permitido sería de 0.2 mililitros. ¿Sí? 0.2. Listo. Si fuera el caso. Pero es que en el documento que uso, donde uso la pipeta, no dice nada, solamente dice tome 5 mililitros con la pipeta, no dice nada. ¿Qué hago? En ese caso, vamos por la opción 2. Podemos irnos al manual, buscar qué errores hay en el manual. Al menos compararse con la condición inicial cuando la compré. Ver qué errores tiene. Y ese sería el error máximo permitido. Pero es que en manual no aparece nada explícito, me confunde. ¿Qué hago? Tercer punto, opción. Voy a una norma. Una norma
que usan los fabricantes para producirlas. En este caso, las normas de pipetas. La norma de pipetas es la 8655, raya 2, que de hecho ustedes la pueden consultar en la base de datos de la universidad. Ustedes han consultado normas en la base de datos ya. ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿No responde? Hola. Si tenemos acceso a qué, profe. Si ya han consultado las bases de datos de normas que la universidad pues nos proporciona. Ah, no. Normas, no. No. Bueno, rápidamente para que las tengan en cuenta. Universidad, UDA. Listo. En la página de la biblioteca, ustedes van a buscar lo que es la base de datos, recursos de información. Ahí van a recursos de información digital y electrónica. Y aquí van a coger un filtro por área académica y van a escoger normas técnicas y van a seleccionar el ICONTEC. El ICONTEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Muchas normas que aplican para diferentes sectores están aquí publicadas. Entramos y vamos a buscar la norma que les dije, la 8655, que realmente es una familia de normas que está describiendo características de instrumentos volumétricos, no solamente pipetas. A ver si esto anda. Se quedó pensando. Vea, problemas técnicos. Bueno, aquí está. Bueno, es esta, vean, así está, así aparece. Aquí la tengo abierta. A usted le va a aparecer la base de datos. A ver si por aquí abre. Va a colocar el nombre de el código 8655 para pipetas. Le dan buscar. Se quedó pensando acá también. Cerré el internet, quién sabe. Ah, bueno, aquí aparecen las normas. Vean que aparecen normas generales para volumétricos, las pipetas tipo pistón, que son las que usamos, las buretas, dilutores, dispensadores, ¿cierto? Aquí aparecen diferentes normas. Todas están compradas por la universidad, están en verde. Nos vamos aquí a la número 2, que es la de pistón, y aquí le dan en visualizar esta norma. Entonces, miren que aquí aparecen pues las características que debe cumplir una pipeta de este tipo. Y las clases, ustedes recuerden que hay dos tipos, tipo A y tipo D. Tipo A, las que usamos en el laboratorio, que son las que son de aire, ¿cierto? Las que tienen colchón de aire. Es decir, donde está la punta y entre el líquido y el pistón hay aire, ¿sí? Pero también hay pipetas de desplazamiento directo, que son tipo D, donde el pistón toca la muestra, como si fuera una jeringa.
el émbolo, pues, listo. Entonces, miren, aquí aparecen todos tipos. Lo que buscamos aquí, por ejemplo, son las características o los errores que debe tener la pipeta tipo A, que es la de aire. Y aquí dicen los errores, vean. De 10.000. Si es nominal o que es nominal de 10.000, listo. El volumen nominal es el volumen máximo. ¿Ok? A pesar que voy a coger 5.000, ¿sí? Yo me voy a guiar con el volumen nominal, el que aparece acá. No voy a coger 5, sino el 10, porque la pipeta es de 10.000. Su capacidad total máxima es de 10.000. Entonces voy a coger esta, que es la que aparece en el certificado, ¿se acuerdan? Lo que Felipe me publicó aquí, ¿cierto? Miren, 60 y 30. Lo sacó de dónde? De la norma. Como yo él no le di especificaciones de proceso, él asumió que se va a comparar con la norma. Entonces, 60 y 30. Entonces, si fuera el caso, sería 60 microlitros para la norma, el error máximo permitido. ¿Sí? Ya si el fabricante dice otra cosa, hay que buscar, listo. Ahora, con este dato, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a calcular, asumiendo que es el proceso el que tiene prioridad, vamos a calcular cuál es el tiempo estimado de ese intervalo de calibración. Ese intervalo no debería ser mayor, es decir, es menor o igual a ese error máximo permitido sobre el que escoja, sobre, vamos a llamar a esto que no le pusimos nombre, es una deriva en el tiempo, ¿cierto? Igual, asumimos que es 0.2 mililitros, pero ojo, unidades, mililitros, microlitros, convertimos 0.2 mililitros a microlitros, factor de conversión, mililitro abajo, microlitro arriba, relación. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el factor? A ver, Joan Daniel. ¿Qué factor uso aquí? Joan, hola. Profe, hola. Me repite, profe, que es que no estaba aquí, estaba en el baño. ¿Qué factor utilizo? 9.000. Mm. No, profe, la verdad, no sé. ¿Quién le ayuda a Joan? Profe, es 1.000. 1000 1.000 microlitros microlitros o por 1 litro. A ver, despacio. ¿Cómo? De nuevo, por favor, que no escuché bien. Hola. 1000 microlitros por 1 mililitro. Ok, 1000 microlitros. Ml. A mí me gustan las cosas así como detalladas. Es mejor, digamos, hacer el paso a paso, que a veces por estar desconfiados, nos enredamos con las unidades sobre todo. ¿Cuánto da esto? 0.2 por 1.000, 200, ¿cierto? 200. 200 microlitros. Entonces tenemos el MP, ya lo tenemos. Ya lo que hacemos es la división. 200 microlitros sobre lo que calculamos ahorita. 1,02 microlitros por mes. Microlitro se cancela con microlitro. El mes
por ley de la oreja pasa arriba y eso queda casi que 200, ¿cierto? 200 meses aproximadamente. O sea que eso es mucho. Casi que 16 años, 17 años casi. Pues esto es un ejemplo, pues ahí, digamos, eh, hipotético. ¿Qué pasa aquí? Que realmente el error que le pusimos fue muy alto, ¿sí? El error es alto y obviamente él se va a demorar mucho tiempo en alcanzarlo. No lo va a pasar. Eso es lo que está mostrando aquí. Queda clara el ejemplo, ¿sí? Miren que aquí nos está diciendo más o menos cada cuánto tocaría calibrarlo. Obviamente aquí quedó exagerada, digamos, la situación. Sí queda clara, hay dudas. Inquietudes. Hola, hola. No, profe, creo que quedó claro. Bueno, no se me duerma, como que me dejan hablando como solo. Bueno, luego que hacemos, bueno, aquí lo de descalibrar, ojo con esto, que lo puse aquí claro. No descalibrar, sino desajustar. ¿Qué sigue ahora? Miren que lo que hicimos acá. Teníamos el error del instrumento que nos reporta él, el certificado de calibración. Nos va a dar el error más o menos la incertidumbre. Eso es lo que entrega el certificado. Teniendo claro el error, si hay un requisito metrológico con que comparar ese error, pues comparo, ¿cierto? Para evaluar conformidad. Es decir, voy a comparar si ese error máximo permite, ese error que me dio aquí en la calibración debe ser menor o igual al error máximo permitido, que ya saben que puede venir de diferentes fuentes, del proceso, lo que está haciendo, ¿cierto? O de una norma o del fabricante del instrumento. Si esto se cumple, es decir, si el error no supera el máximo permitido, yo le puedo dar conformidad al instrumento y ya lo puede usar. Ya puede pasar al usuario final. Pero en el otro caso, de que en este caso el error sea mayor al máximo permitido, tenemos que preguntarnos si es posible hacer un ajuste o una reparación, es decir, un mantenimiento correctivo. Si se puede, pues se hace ese ajuste, listo, se hace. Si no se puede, pues ahí está, hasta ahí nos trajo el río. Ese equipo, pues, no lo puedo intervenir y no sirve para lo que lo necesito. O sea, que no conforme, no cumple, no lo puedo usar. O lo puedo usar para otras cosas. En el caso de que sí lo intervengan, es decir, de que me lo mande a mantenimiento, ¿qué me toca hacer? Volver a calibrarlo para saber cómo quedó el error después de esa intervención. Es decir, voy a recalibrar, ¿sí? Y otra vez se repite. Luego de calibrar, ¿qué hago? Evalúo si ese error que me da en la nueva calibración supera o no supera el máximo permitido y con esa información ya vuelvo y tomo decisión si cumple o no cumple. Y miren que al final esta evaluación me permite definir si ese instrumento de medición es apto para el uso que requiero. Bueno, continuamos.
O para ir cerrando ya se fue el tiempo. Ya les había comentado que la confirmación meteorológica, perdón, antes de que se me olvide. Con toda esta información, ustedes tienen que definir un plan de control meteorológico, que es como un calendario realmente. Un ejemplo es como el que yo hago en mi laboratorio, que viene siendo esto, que ven aquí. Es una plantilla en Excel donde definimos, pues, primero la identificación del instrumento, el equipo, código, serie, marca, modelo, dónde está ubicado en el laboratorio, si está usándose o si está fuera de servicio, quién es el responsable, en este caso el profesor que lo tiene en su inventario, quién es el responsable en el laboratorio. Esta es información de identificación. ¿Qué más tenemos? Información de la calibración. ¿Sí? Se aplica, ¿cierto? Los requisitos meteorológicos con los cuales vamos a comparar. ¿Sí? En este caso, que el requisito tiene que ser que el error máximo permitido es de una balanza, 2 miligramos. ¿Por qué? Porque se usa un proceso donde se requiere esa exactitud. O si vamos a casarnos con el error de una norma. La norma de balanza es la 2031. Ustedes la vieron en instrumentación. Pueden buscar cuál es el error máximo permitido para esa balanza de acuerdo con la norma. Por ejemplo, definen la frecuencia de la calibración. Esa frecuencia puede ser, miren, anual, cada 9 meses, cada 15, pues varía. Para hacer o para definir esta frecuencia, ustedes pueden usar la deriva, lo que hicimos ahorita. Y luego se coloca la fecha. ¿Para qué fecha estaría programada esa calibración? Y definir si se hizo o no se hizo, ¿cierto? En este caso, sí. ¿En qué fecha se hizo, más bien? Esta planilla automáticamente va mostrando en una simbología de semáforo verde, rojo y amarillo, pues si ya se pasó la fecha o si estamos a tiempo para hacer el servicio de calibración. También aparecen los mantenimientos. Los mantenimientos, aunque no los mencioné en la etapa de confirmación meteorológica, son importantes, pero hay que saber cuándo hacerlos. Un mantenimiento preventivo, una limpieza, que destapen el equipo, le quiten, digamos, o le cambien alguna pieza desgastada, cosas como esas que no son, son como del día a día más o menos. La idea es hacerlo antes de hacer una calibración, porque en ese proceso de limpieza, de mantenimiento preventivo, puede desajustarse y pueden cambiarse, digamos, los errores. Entonces, lo ideal es, si voy a hacer un preventivo, programarlo para que se haga antes de la próxima calibración. Si la hago después, es posible que se desajuste y la calibración no me sirva, la que hice anteriormente porque el error cambió. También aparece el mantenimiento correctivo, pero el mantenimiento correctivo realmente no se programa, se realiza solamente. El mantenimiento correctivo casi que es imprevistos, ¿sí? Aparece. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, también se hacen verificaciones. Entre calibraciones se hacen verificaciones, que es lo que uno generalmente hace en un laboratorio también. Por ejemplo, que coge masitas y evalúa la balanza si cumple o no especificaciones, sin tener que llamar a un metrólogo. Uno lo puede hacer y ya, es lo que tenemos aquí. Pues aquí aparece, digamos, quiénes son los que estamos autorizados para usar el equipo. Entonces, esta plantilla es muy importante tenerla y hacerle seguimiento, porque nos permite controlar metrológicamente los instrumentos que utilicemos en el laboratorio.
La idea es que ustedes en el taller propongan una planilla como esta también. Bueno, por ahí cerrando entonces, últimas 2 diapositivas. Ya les había comentado que realmente la confirmación aplica para instrumentos de medición que son básicos, son de rutina, que involucran generalmente una magnitud, la masa, el volumen, la temperatura principalmente. Pero hay instrumentos más complejos en los cuales no se puede aplicar confirmación metrológica, como por ejemplo un cromatógrafo, un analizador clínico, por ejemplo. Son instrumentos que tienen muchas variables. Tienen, por ejemplo, tienen temperaturas, tienen sensor de presión, tienen sensor de flujo, tienen temporizadores, tienen muchas variables. Y en ese tipo de, pues no sería apropiado pues calibrar cada uno por separado. Entonces lo que uno hace es una calificación. Entonces los equipos complejos se califican. Una calificación tiene 4 etapas. Calificación de diseño, de instalación, de operación y de desempeño. Nosotros en la primera no participamos como usuarios. La calificación de diseño lo hace principalmente el fabricante, que hace pruebas pues en sitio de fábrica, en la producción, para verificar que realmente el instrumento pues, cumple con unas especificaciones de ellos mismos. Entonces, realmente en sí, este conjunto de 4 actividades, pues se constituye como una lista de chequeo. En la práctica es una lista de chequeo. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen, también en esta tabla, por ejemplo, en la calificación de diseño, que de pronto que esté bien dimensionado, el tamaño, que sea apropiado, pues eso lo van chequeando ellos en la producción del equipo. Que de pronto la fuente de, de radiación que tenga de pronto el detector sea la apropiada, que tenga una energía adecuada para excitar los átomos, en fin. La calificación de instalación es la que se hace cuando el equipo llega al laboratorio o al sitio donde se va a usar. Allí también participa principalmente el que nos vende, ¿cierto? La casa comercial. Nosotros como usuarios participamos más que todo en proporcionar las condiciones adecuadas. Lo que te diga la casa comercial. Te dice, usted me tiene que garantizar que este equipo debe trabajar a una temperatura de entre 20 y 25 grados máximo. Es decir, que tú debes suministrar una condición de aire acondicionado. Que la humedad debe ser menor a 30%. Bueno, tú debes tener un deshumidificador en ese laboratorio. Que debes tener una línea de gases porque funciona con gases. Funciona con aire analítico y funciona con nitrógeno gaseoso. Debes tener entonces unas líneas de esos gases apropiadas. Eso es lo que ellos verifican, como un checklist, ¿sí? Que todo está adecuado, todo el equipo, los módulos se desempaquen y se instalen correctamente en la locación que decidiste, digamos, para él. Las últimas 2 actividades, la calificación de operación y de desempeño, ya tiene que ver ya con pruebas que se hacen con el equipo ya encendido ya y en el sitio de trabajo. Generalmente la calificación operativa la puede hacer el proveedor o quien nos instale el equipo antes de irse para definir que lo deja funcionando. Le corre un estándar, le corre de pronto un placebo, algo así, un tipo de muestra que de una señal específica. Nosotros, por ejemplo, en nuestros equipos usamos unos gases, a veces en el cromatógrafo, unos gases que son analíticos, que se inyectan directamente y deben dar una señal.
¿sí? Que eso me está probando el sistema que realmente la señal debe ser, por ejemplo, mayor a, creo que son 5000 electronvoltios, creo que son. Entonces, cuando hago esa prueba, me debe mostrar que efectivamente sea igual o mayor a eso. Y con eso yo puedo como dar como la luz verde para que el equipo pueda ser usado. Y la calificación de desempeño va más específica, ya el procedimiento de medición. Es decir, en la evaluación del mensurando que me interesa. Aquí quiere evaluar la concentración de un pesticida en muestras de agua. Entonces voy a conseguirme un patrón, un material de referencia, una sustancia, una muestra que tenga una cantidad conocida de pesticida y evalúo si el equipo en sí me funciona bien, ¿sí? Si me da una señal apropiada. Que tengo el analizador y tengo de clínico y me evalúa triglicéridos. Entonces me consigo una muestra, ojalá de la matriz de suero, por ejemplo, o un suero sintético que tenga una cantidad conocida de ese triglicérido y se lo inyecto a ver si el instrumento funciona. Miren que aquí no voy a coger cada componente, sino que en sí, como que el total del instrumento me responda el uso que le voy, para el uso analítico que le voy a dar. A pesar que un analizador directo tenga muchas cosas, muchos sensores, a mí no me interesa evaluar cada uno. A mí no me interesa si el instrumento que utilizo para evaluar colesterol tiene un sensor de temperatura, si tiene un sensor de presión. No me interesa calibrar la presión, no me interesa calibrar la temperatura. Me interesa que en sí, en conjunto, todo funcione. Que me dé una concentración de triglicéridos que sea confiable. Por eso yo no lo mando a calibrar. Porque si no, pues uno que no hay quien lo haga, realmente. Tienen que venir, tienen que desarmar cada sensor y calibrarlo por aparte. Y volver a armar el equipo de pronto. Y ahí ya, pues, lo puedo poner en riesgo. Sí queda clara esa diferencia entre la calificación de equipos y la confirmación meteorológica. ¿Me confirman, por favor? O si no, hago la aclaración nuevamente. Hola. Profe, ¿me podría volver a explicar esa última parte? La calificación aplica para para sistemas de medición más complejos, ¿sí? Donde, bueno, vamos a hacerlo aquí hasta con un dibujito más bien. Con un dibujo. ¿Listo? Comparemos un instrumento complejo, como un analizador clínico, por ejemplo, esas cosas grandes que usan en clínica, que tienen de todo. Este equipo en sí, que tiene un reactor aquí o de pronto incuba. Como incuba aquí mismo las muestras, porque son reacciones enzimáticas, tiene un sensor de temperatura. Ahí tiene una variable. Pero el equipo, pues, digamos, la muestra se mueve por impulso de un gas, que puede ser helio, por ejemplo, que tiene un flujo y tiene una presión más variables, ¿sí? Pero el equipo tiene un automuestreador, inyecta un volumen, inyecta automático. Otra variable. Miren que van apareciendo más variables, ¿sí? No es lógico que yo vaya a coger cada variable, a calibrar cada sensor, cada partecita de ese instrumento complejo. Voy a buscar un laboratorio de calibración que me calibre el sensor de temperatura. Un laboratorio de volúmenes que me calibre aquí, me imagino que debe tener una microjeringa interna, ¿cierto? Que me calibre un laboratorio, digamos, un laboratorio de calibración que me calibre la presión y el flujo de gas. No, no es viable. Para este tipo de situación se hace la calificación. Principalmente las dos últimas, la operativa y la de desempeño. Las dos últimas.
donde vamos a inyectarle, pues en este caso, estándares o sustancias conocidas y vamos a obtener una respuesta analítica. En sí va a ser como un tipo de calibración analítica. A que según el proveedor, si yo le inyecto este estándar X, se lo inyecto, me debería dar una señal, una respuesta analítica mayor o igual a 0.5. Ay, me dio 0.6. Perfecto. Me dio. Ya con esto estoy calificándolo. No me interesa el detalle. Me interesa es si en conjunto el instrumento funciona de acuerdo a cómo fue fabricado. En cambio, en la confirmación metrológica, que es la que vimos al principio con instrumentos más básicos, con la balanza que solamente tiene masa, ¿sí? Ahí sí la calibración de la magnitud se hace la comparación con el error máximo permitido, que es la verificación. Si cumple, se usa. Si no cumple, hacemos el ajuste o mantenimiento correctivo. Y luego del ajuste volvemos a calibrar. Entonces, calificación versus confirmación metrológica. ¿Sí queda más clara ahora o no? Hola. Sí, profe. Listo. O sea que realmente es la complejidad. Los instrumentos sencillos de una magnitud, pues se le hace comprobación metrológica de acuerdo con la norma de 1012, que es lo que vimos. Y a los otros se le hace calificación, los más complejos. ¿Quién hace la calificación? Generalmente lo hace el que nos vendió, la casa comercial. Y a veces, dependiendo de la complejidad del sistema, lo podemos hacer algunas pruebas nosotros. Pues con orientación de la casa comercial nos puede decir, usted puede comprar estos estándares para probar el equipo cada tanto. Y usted lo hace. Antes de correr muestras, usted puede probar la calificación operativa con estándares para el instrumento. Bueno, espero que haya sido de provecho la clase. Voy a estar tratando de, antes del viernes, tener montados lo que es la programación ya con las correcciones, con los ajustes que estaban pendientes de los laboratorios. Por favor, les insisto con la conformación de los grupos de trabajo para que terminen eso, para yo poder también asignarles la actividad. Cualquier duda, inquietud, comentario me van diciendo, con tiempo también, como les decía. Y bueno, si no hay comentarios, ¿cómo les pareció la clase por este medio? A ver, voy a buscar aquí un indicador desprevenido. Haider. Comentarios. Pues, profe, a mí la clase me pareció bien, solamente que, pues, la verdad, yo sí prefiero las clases presenciales, entiendo más. Ok, bueno. Igual van a ser presenciales. Sino este es un caso excepcional. ¿Listo? Caso excepcional. Bueno, no siendo más entonces, chicos, chicas, que tengan un buen resto de fin de semana. Que descansen o que les rinda lo que estén trabajando. Nos vemos el Gracias, viernes, profe. entonces. Con mucho gusto. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chao, con gusto.